Perfecto, fíjense ustedes. Ahora yo quiero hacer la aclaratoria para el público interesado, académico, relacionado con estos conceptos, pero también para el público en general. Para que sepamos que, por lo menos, lo que es el planteamiento de Argimiro Serna, que vivimos en una sociedad del anestesiamiento y la distracción, pero fundamentalmente el concepto es el anestesiamiento. Y antes de que se implique ningún juicio en lo que vamos a decir a partir de ahora, debemos estar claros que en ningún momento, como fenomenólogo, vamos a decir o a inferir, a sugerir, a dejar ir la asociación libre de que eso ni ninguna otra cosa sea precisamente mala, ni ninguna otra asociación negativa. Esperemos un momentico para buscar el café. Entonces, inhibiéndonos, manteniéndonos siempre en el EPOG, que es la práctica de la fenomenología, no vamos a decir que eso es malo, vamos a hacer un acercamiento a las nuevas generaciones para comprender el estado de estupefacción, lo que se pretende vilipendiar llamando generación de cristal. ¿No? En este video pues vamos a explicar cómo llegamos a una generación de cristal, a una generación que se siente ofendida con suma facilidad, que tiene muchos cuidados, altos niveles de sensibilidad y desmovilización política, de acción política colectiva, búsquedas interesantes desde el punto de vista artístico, hasta que nos encontramos con Maluma y Bad Bunny, que es definitivamente términos técnicos, no son músicos ni propiamente artistas, son del performance, iniciado originalmente por el señor Andy Warhol, o sea, de la clase de performance que inicia el señor Andy Warhol, para de la forma más fácil llamar la atención y causar impacto visual en las ciudades, en las urbes modernas, un fenómeno urbano. Bueno, comencemos. Todo el asunto comienza durante el siglo pasado, a comienzos del siglo pasado. O sea, el siglo pasado comienza con la muerte de Nietzsche en 1900, quien, producto de su gran capacidad expresiva, a pesar de no ser un filósofo muy culto, en realidad plantea las bases de un tiempo distinto, aunque no se atreve, a la modernidad, es decir, al sistema de valores que condena al derrotado, al vilipendio y al escarnio. Entonces con Nietzsche se abre la posibilidad, entre otros muchos signos está ese de la modernidad, el sentido también de superioridad por la práctica de órdenes apolíneos sobre aquel que tenga prácticas recurrentes del orden un poco más epicúreo, dentro de lo que es la mente muy influenciada por los griegos del señor Nietzsche. Pero además está un señor llamado Poincaré, Henry Poincaré. Henry Poincaré descubre que una pequeña variación en las cuentas matemáticas cambia por completo los resultados, cambia radical y tangencialmente los resultados de cualquier medición que estés haciendo a futuro. Y que esto se aplica particularmente en el clima. Es decir, las medidas del clima, de las nubes, ¿no? Climatológicas, ¿no? Las predicciones climatológicas, cuando son lineales, la mayoría de las veces falla. Porque el hecho de que aquí estén creciendo las nubes así y avanzando, no quiere decir que cuando lleguen a este punto van a estar así, a lo mejor se disolvieron y aparecieron en otro lado. Es teoría del caos. Tienen un nivel de predictibilidad, pero conociendo patrones. Entonces entramos ya en el tema interesante al respecto, ¿no? El señor, también matemático, Edmund Husserl, para resolver el problema que deja Nietzsche, en el hecho de que si yo me expreso mejor, le gano al otro, aunque el otro esté diciendo una gran verdad válida para mucha gente, la mía, válida para mí y para mi gente, se va a imponer. Ese es el desastre que deja Nietzsche, en esa bobalicona estupidez de andar admirando a un tipo porque se aísla en la montaña, que lo que tiene son problemas emocionales y psíquicos muy lamentables. Él lo va a poner en enaltecer como un gran hombre. Estamos hablando de alguien
en el libro así hablaba Zaratustra, yo diría que es alguien pues, enaltecido por una visión de pequeño burguesito de una universidad de la ciudad, donde no se conocen muchas situaciones que nos conforman como seres humanos que están fuera de la ciudad, ¿no? Y que ahora nos empeñamos en no querer comprender realmente, es decir, en que sea cuestión de psiquiatras o de médicos, resulta que es cuestión de nosotros, de ir a conocernos en diferentes contextos, como fuimos hace millones de años. Eso está contenido en ti, en mí y en todo. Basta con que vayamos a descubrirlo, ¿no? Pero preferimos, pues generalmente, alguien que nos lo explique. Un youtuber, un psiquiatra, un psicólogo, un yarlacán, alguien que se supone que tenga muchos membretes académicos, ¿no? Porque ese sabe. Él va a saber quién soy yo más que yo. Bueno, interesante. O sea, ya por ahí es algo lamentable la identidad del ser urbano que no sabe nada y que va a tener que ir a un montón de talleres y a un montón de cosas, donde muy probablemente, como he podido ver en algunos youtubers, ya lo denuncié o lo expresé, le dicen falsedades. El hecho es que entonces, entrando en ese siglo XX, aparece Edmund Husserl con el libro Investigaciones Lógicas en el 2006 para resolver con fenomenología, aplicarle un método a esa situación que nos deja Nietzsche para poder tener un sentido común. Es una cosa extraordinaria, uno de los hombres más inteligentes de la historia de la humanidad y al mismo tiempo simple, ni siquiera se puede decir que humilde, sino algo así como apático de la fama o de los descubrimientos rimbombantes. Es lo que vas a tratar de resolver un problema. No va a crear polémicas con discusiones como le gustaba a Nietzsche, meterse con este, que es una mujer, me meto con el poder, me meto con lo otro, me meto con Cristo, me meto con el otro. No, resolver, que es lo que... O sea, como el filósofo como miembro de una comunidad y de una humanidad tiene que buscar resolver cosas. Entonces él aporta un método para tratar de resolver, tamizar, empezando con lo que es relevante, o sea, lo distractivo lo podemos detectar inicialmente cuando no es relevante y va a llamar la atención, ¿no? Como por ejemplo, muchas polémicas actuales, la de el LGBT es una polémica que acaba siendo irrelevante, porque el problema no es tanto si te puedes operar o no, se hace relevante cuando fue vilipendiado. Entonces lo relevante no es que tú seas LGBT y quieras ser reconocido como tal, lo relevante es que nadie debe ser vilipendiado por una condición sexual. Lo relevante es el vilipendio, no la condición. Entonces hay una operación de distracción de esas muy inteligentes por parte del sistema para que un montón de gente crea que es libre solo porque se puede operar el sexo. Bueno, yo supongo que ya sabemos que no importa si eres transgénero o si eres de ningún tipo de tendencia, estamos en un mundo muy distinto, ¿no? Comemos con la misma boca por aquí, evacuamos con el mismo culito por allá y nos gusta el sexo, nos gusta el placer, pero no solamente, nos gusta el sentimiento de logro, de esfuerzos que no son necesariamente placenteros, que es la parte que no toma en cuenta Nietzsche y la parte que no nos explica muy bien Epicuro. Pero bueno, Epicuro ya es un caso interesante para tratar en otro video. De momento continuemos con la evolución durante el siglo XX que nos fue llevando a esta generación de cristal que evita compromisos políticos, que está muy desmovilizada, ¿no? Como para asumir algún fenómeno, ¿no? Alguna de las manifestaciones de eso que se llama realidad líquida. O sea, esta generación de realidad líquida, ¿no? Que es líquida, se puede decir que es líquida, voluble, compromete en una cosa, de repente está muy emocionado, de repente no cree en la izquierda con toda la razón del mundo, no cree en tendencias de vanguardia con toda la razón del mundo, pero se empiezan a adentrar en el conocimiento algunos y se regresan. Esa condición es la que estamos tratando de explicar y posteriormente, y para eso tenemos que después de Edmund Husserl en el 2006 aparece en el 2014 la teoría de la relatividad general, es publicada. Posteriormente a eso aparece en el 2021, en el 1921, el Tractatus Lógico-Filosófico, que es el que va a determinar aquella cosa que se le endilga o se le abroga a Heidegger, no es de Heidegger. El hecho de que nosotros, de que el sujeto es quien interpreta el mundo,
quien puede dar una opinión de lo acontecido en el mundo, eso es producto de tratados lógicos filosóficos. Heidegger, que mucha gente cree que también es matemático, ¿no? Ojo, Poincaré y Edmund Husserl eran matemáticos y asumen las posiciones que asumen porque lo que han descubierto podía gustarle o no. Poincaré nunca le gustó para su tendencia, porque él era matemático de tendencia positivista, pero como científico él descubre algo y no puede decir que no lo descubrió, pero a él no le gustó, según se sabe, ¿no? Y Edmund Husserl, pues no sabemos bien, porque era un hombre bastante reservado en ese sentido, cuál era su tendencia propiamente dicha. Era matemático, se aboca a resolver un problema. Luego aparece Einstein, se descubre la relatividad general y ya queda echada por tierra el modelo hegemónico, es decir, al menos el fundamento, aunque este sigue siendo hegemónico, el fundamento que sostenía y defendía al positivismo, al dogma de la ciencia, queda derrumbado en el año 1914. Posteriormente, en el año 1921, el Tratatus Lógico Filosófico ofrece a la gente un método demasiado riguroso, no va a gustar por eso, en cuanto al uso del lenguaje, y que, como sabemos, lo usamos a diario para mucho más que comunicar mensajes exactos. Es expresión, es afecto, es repetición a veces de palabras que esperamos y que sean repetidas por disculpas, por amor, es la expresión de un montón, de una gran variedad de situaciones. Heidegger se va a aprovechar de eso. Heidegger en realidad no es matemático, solo dio clases de matemática en bachillerato, no se sabe que haya tenido prácticas de matemática avanzada nunca. Y desarrolla un libro que se basa, o sea, para mí me parece evidente que Heidegger no sabía escribir, y entonces va a generar la teoría por la cual eso se explica y puede permisarse. O sea, es válido no escribir bien. Heidegger va a hacer eso. O sea, el libro de Heidegger, cuando tú lo lees, te das cuenta que en realidad evita concluir, evita decir nada. Es el patrón que luego va a diseminarse y que va a convenir perfectamente a nazis, que la gente tiene que saber, pues que en Ser y Tiempo se maneja la categoría de lo útil a la mano. Y lo útil a la mano puede ser un jovencito, yo sé que va a sonar feo, pero puede ser un jovencito de 8, 9, 10 años en manos de un obispo perverso. De manera que lo que él dice es algo que va a adecuarse perfectamente a la perversión que en Europa están haciendo. O sea, va a permisarla, va a permitirla, por vía de argumentos muy obtusos y volubles, como los del surrealismo, ¿no? Entonces va a validar cualquier otra locura y cualquier otra estupidez donde pueden suceder libremente perversiones urbanas, gracias a que, bueno, eso es mejor que la guerra que además estaba aconteciendo, ¿no? Porque en plena Primera Guerra Mundial, cualquier cosa se puede apoyar, casi cualquier cosa se puede apoyar en el hecho de que esto es una ignominia, y si nos dirige en otro sentido, está justificado, ¿no? Porque era la mayor ignominia de la historia de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Más de 10 millones de muertos. Jamás había habido una guerra así. Después la segunda lo supera, pero para ese entonces, con la primera ya estaba bastante traumado el siglo XX como para que pudieran hacerse revisiones más profundas de los conceptos. Entonces Heidegger evidentemente le va a convenir mucho generar un pensamiento que sea asimilado y que sea polémico, que sea nuevo, cosa que era bastante difícil después de Husserl, después de Poincaré, Husserl, Einstein y Wittgenstein. Va a ser bastante difícil para Heidegger desarrollar un pensamiento que cambie su estatus. Que tenemos que comprender también que es muy sospechoso que Heidegger no usa la palabra sujeto, ni política, ni moral, ni ética en todo el libro de Ser y Tiempo, ¿no? Supuestamente con miras a resolver lo que no sabemos por qué, para él y para muchos, resulta en un problema, y me refiero a la metafísica. O sea, ¿cómo es posible
que se pueda hacer filosofía sin hablar con esas palabras. Lo cierto es que él como sujeto tiene un gran interés. Ese gran interés es surgir. Él no quiere ser un paria. Él desarrolló una teoría que cuadra perfectamente con los nazis y luego con el bando ganador de la Segunda Guerra Mundial, que son muy seguramente, muy probablemente podemos deducir que están bastante integrados ahí los sionistas, ¿no? Los judíos. Pero yo no creo que los judíos sean malos por eso, ni que todo el asunto sea un problema de judíos. Pero están muy metidos ahí por una cultura evidente de la venganza, que vienen acumulando capitales para prestarlos y para, bueno, poder defenderse como cultura. Algo comprensible y lógico, no es que vamos a decir simplemente que sean malos, sino que, bueno, segregado durante toda la historia, de todas partes donde iba y perseguido, cuando por fin empiezan a organizarse, necesitan capitalizar espacios y puede ser cultura. Entonces lo cierto es que Heidegger no lo juzgan en los juicios de Nuremberg y hasta donde tengo entendido, pues públicamente no se meten con él tanto, hasta donde yo he podido investigar, como con Knut Hamsun, Celine, Ferdinand Celine, Mircea Eliade y todos esos intelectuales que coquetearon con el nazismo. En el caso de Heidegger no solo coqueteó, fue director de una universidad y llegó a votar alumnos judíos y no los juzgaron. Todo eso ya abre sospecha, pero practicando fenomenología no vamos a decir ni apoyar teorías conspiranoicas, simplemente tenemos en la superficie del texto lo indiscutible desde el punto de vista periodístico. Eso fue así. A él no lo juzgan a pesar de haber votado alumnos judíos y a Mircea Eliade lo juzgan y lo sesgan y lo vilipendian a pesar de que nunca jamás tuvo problemas y muchos alumnos judíos hablaron en favor de él. Pero a Heidegger no, entonces tenemos eso ahí y ya, y lo dejamos ahí y listo. Lo que sí podemos leer de hecho en el libro de Heidegger es que los traductores no saben qué hacer con el término Dasein, puesto que lo ponen en contextos distintos donde significan otras cosas. Y yo leí un traductor que con toda claridad dijo, tuve que utilizar la palabra Dasein en algunos espacios y en otras ser y tiempo. Se supone que para mucha gente eso sea genial. Estamos hablando de un mal escritor que llegó a tener el emblema que tuvo por ser discípulo de Edmund Husserl. O sea, él se hizo discípulo de Edmund Husserl y todo el mundo supuso que él sabía fenomenología. Entonces yo voy a hacer lo mismo que hace el niño del cuento de Andersen. Heidegger no es ningún gran filósofo. Heidegger es un tipo hábil, con su inteligencia, poco culto y mal escritor. No sabía escribir. O sea, el libro Ser y Tiempo está mal escrito, solo que está, gracias al Tractatus, a la teoría del caos y a la relatividad general, autojustificado en su propia metodología que estoy tratando yo, por genio que soy, de introducir. El resultado, por supuesto, cuando tú tienes una plataforma como la de Heidegger, destilándose, propugnada por el bando ganador de la Segunda Guerra Mundial, es decir, él estuvo en los nazis, apoyado por los nazis, gracias a que el libro Ser y Tiempo les gustó mucho a los nazis. Y luego al bando ganador de la Segunda Guerra Mundial también van a auspiciar que se catalogue como el mejor filósofo del siglo XX al señor Heidegger, que es una barbaridad. Eso es una barbaridad, que en el mismo siglo de Edmund Husserl, de Gilles Deleuze, de Hannah Arendt, pretendan decir eso de un personaje que todavía no se sabe qué dijo y que cuando te vas a sentar a analizarlo, te das cuenta de que su lógica consiste en que tú termines de decir lo que él dijo. O sea, todas las personas que yo conozco que citan a Heidegger, en realidad, cuando tú revisas, están citando a Wittgenstein, o a Husserl, o a Gilles Deleuze, o a Hannah Arendt, porque Heidegger como tal no se sabe bien qué carajo dijo. Lo único que se sabe de ciertas declaraciones es que él asume, vaya usted a saber qué motivo, de qué problema, bueno, por una evolución de una cosa ridícula que viene de Hegel, que es el idealismo y el materialismo. El idealismo y el materialismo es una dicotomía que uno no ve en ninguna parte, ¿no? Aquí hay que hacer un punto aparte para que quede claro. Las dicotomías en la filosofía vienen evolucionando normalmente, y esto es rapidito. Empirismo versus
racionalismo se entiende, puesto que yo voy a asumir un contingente, cualquiera que él sea, y puedo hacerlo basado en datos abstractos que tengo de generalidades y los aplico y seguramente funciona. Sucedía, eso se daba que pues yo puedo construir algo aunque yo no lo haya hecho ni nunca, construir e investigar un fenómeno aunque no haya estado ahí, basado en datos. Eso se daba y sucede de hecho y lo experimentamos ayer. Pero resulta que los empíricos también tenían razón porque decían, si yo voy a hacer algo, voy a investigar algo, lo hago basado en lo que ya he visto y vivido y hecho, y eso es indiscutible. O sea, si yo hice una silla hace 2 años y me quedó bien, y hice una silla hace 2 meses y me quedó bien, ahorita la hago y me queda bien. Sé que es una silla y seguramente la hago mejor. Entonces, Kant va a resolver el problema aliándolos a ambos y diciendo, hay una parte que no puedo ver que sí, que no puedo ver y acerca de la cual puedo tener datos, y sí la puedo ir conociendo. La gente que dice que el noumeno no es cognoscible está equivocada. El noumeno es cognoscible hasta un punto, y luego el fenómeno lo vivencio. Y listo, Heidegger resolvió eso. Y descubre lo que es apodíctico. Descubre que hay puntos en el pensamiento que no son discutibles, o sea, que no van a ofrecer polémica. Él descubre eso, ¿no? Una de las cosas que Nietzsche no entendió fue a Kant. O sea, por eso él en realidad habla poco de Kant, porque Nietzsche no entendió a Kant. Y Heidegger, muy probablemente, pues tampoco. ¿Qué necesitaba Heidegger para poder congeniar con nazis o con cualquier hegemonía que fuera poderosa? Además de no decir nada, resolver el problema de Edmund Husserl, de su maestro, que Edmund Husserl es un problema para cualquier hegemonía, porque habla de resolver el problema del empirismo precisamente pensando en colectivo. Él es el gran descubridor de eso y de que es posible y sucede de hecho. Y en eso es en que yo baso el principio de la cultura silvestre, ya gracias a que existen estas redes. O sea que lo que yo no sé lo sabe un albañil, lo sabe una enfermera, lo sabe una mujer, lo sabe, y yo me comunico con ellos y obtengo partes del mundo que yo como sujeto, según Hume, David Hume, creo que se llama, sí, David Hume, es imposible. Y es cierto, es imposible, es decir, no podemos como individuo, como sujeto, conocer todo el universo. Pero, conociendo a otras personas que nos transmiten resúmenes de diversas experiencias, confiando en ellos y relacionándonos, puedo tener una noción de la generalidad del universo que excede mucho más allá de lo que yo materialmente puedo conocer en vida. Eso es un hecho. Entonces, Heidegger desarrolla la teoría según la cual tú eres ahí, ¿no? El ser consciente, el estar aplicado a la realidad material para resolver lo que no sabemos por qué, para aliviar un problema, que es el idealismo. No sabemos por qué, eso es una gran torpeza andar hablando de idealismo cuando resulta que sí, grandes autores materialistas como Carlos Marx escribieron ideas y eran a final de cuentas idealistas, es decir, creían que las cosas debían ser así, pero son ideas desarrolladas que considero mejores que otras. Entonces, lo del idealismo y el materialismo es una dicotomía que no se entiende como si se entiende la de empirismo versus racionalismo, ¿no? O sea, idealismo versus materialismo, uno no ve eso separado en ninguna parte. Ni siquiera autores que en su pretensión de ser más materiales por la provisión del sustento, las fábricas y la cosa, vayan a dejar de generar ideas. Los términos están mal usados, hay algo extraño. La dicotomía idealismo-materialismo acaba refiriéndose en todo caso al planteamiento idealista de Platón, es decir, a la propuesta ideal de Platón. Específicamente a eso se refiere con superar idealismo. No entendemos bien porque Heidegger la agarra en contra de Descartes, que no era, porque básicamente pues eso es lo que sabemos de él, es que él estaba contra Descartes. Pues no se sabe por qué, porque Descartes básicamente desarrolla una cosa muy simple. Dice, después que pienso, mi vida cambia. Cuando pensé, es decir, antes de eso estoy
según Heidegger, eso va a ser muy importante demostrar que primero eres y luego existes, y hay un montón de gente que eso le parece relevante. Lo que descubre Descartes es muy simple. O sea, después que reflexioné, le saqué un montón de información a lo que he vivido. ¿Alguien tiene una discusión al respecto? ¿A alguien le parece que no es así? Entonces eso es lo que es apodíctico. Si yo reflexiono, voy a tener una mejor información de aquello que vivía. Así de sencillo. Pienso, luego existo. En el latín y en el momento en el que es mencionado, tiene que ver con el hecho de que si no, me mata la Inquisición, cuerdas de mediocres heideggerianos, idiotas. O sea, Descartes simplemente andaba huyendo de la Inquisición porque estaba ofreciendo el método por el cual el pueblo y cualquier persona podía sacar cuentas y decir, oye, mira, se montó un poderoso. Y a partir de que se montó ese poderoso, según esta tabla cartesiana, él no la pudo llegar a desarrollar, pero ese era su proyecto, ese es el objetivo del discurso del método. Pero no la pudo llegar a desarrollar porque además Descartes es parte de lo que ahora voy a hablar, que es el motivo de por qué tenemos esta generación, el primer muerto misterioso. O sea, el primer carajo que no se sabe bien cómo muere ni por qué muere ni tiene explicación directa. Si sabe que Sócrates lo obligan a tomarse la cicuta en un juicio, porque ya estaba, a pesar de la estupidez de Marx y de Nietzsche y de un montón de gente de acusarlo de idealista, cambiando la actitud de los jóvenes en contra del status quo, sin proponerse, sin que ese fuera su objetivo, simplemente estaba cuestionando dioses, cuestionando la forma de los dioses, cuestionando cosas, y eso no gustó, de manera que su efecto, o sea, los marxistas van a tener que explicar todo, cómo es posible que se pueda llamar idealista a un personaje que es juzgado porque está cambiando, de hecho, las condiciones reales de su contexto. Eso lo tiene que explicar un marxista, yo lo tengo claro. El hecho está en que entonces Descartes lo que está desarrollando es el plano en el cual tú puedes visualizar procesos y decir, no, esta Inquisición va a desarrollar un plano en el cual tú puedes comparar cantidades y darte cuenta que, oye, no, me están jodiendo. Así de simple. Y ahí se Descartes, que ofrece una de las mejores herramientas que van a tener los pueblos para poder sacar cuentas y hacer negocios e evitar que los poderosos lo jodan solo porque Dios me dijo o porque se me reveló en alguna parte, oye, mira, por favor, vale, aquí ya cagué esta mierda ya.